Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias una vez más por darme la bendición de poder entrar no solamente en su hogar, sino principalmente en sus corazones. Gracias por esta oportunidad que ustedes me conceden de traerles la palabra de Dios al conocimiento de cada uno de ustedes. Les invito, por favor, que abran sus Biblias en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos de Filipenses, capítulo 1, ahí en el capítulo 1. Y continuamos con el tema que estamos trayendo de la iglesia, o sea, los hermanos en Cristo, el cuerpo de Cristo. Habíamos dicho que la iglesia no es el templo, no es el edificio, sino es el cuerpo de Cristo. Y por supuesto que cada uno como creyente tiene responsabilidades, tiene que obedecer como oyentes, como creyentes, como santos, y tenemos oportunidades que Dios nos concede. Y hemos visto algunas cosas que como iglesia debemos de practicar. En este día, de acuerdo a esta carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, pues traigo las oportunidades que nosotros tenemos como creyentes de agradecer primeramente a Dios, ¿verdad? Y luego vamos a ver a quién es más. Y les invito, por favor, que veamos lo que dice este primer capítulo de Filipenses, capítulo 1. Y dice el versículo 3. Voy a empezar del 3 al 8, que dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea que aquí se está tocando un tema muy importante que nosotros no debemos de pasar por alto, la oportunidad de agradecerle a Dios. Hay que agradecer siempre a Dios. Y aquí nos está refiriendo el apóstol Pablo a unas 4 cosas que nosotros debemos de agradecer. En el versículo 3 dice el apóstol, ahora acordemos que esta carta fue escrita en una cárcel donde estaba el apóstol Pablo, allí en Roma. Ahí lo metieron a la cárcel. Y la razón, pues hay que leer todos los libros del Nuevo Testamento, de las cartas que él escribió, porque pues había celos de los sacerdotes que no querían aceptar a Jesucristo como el Mesías. Y Pablo estaba predicando que Jesucristo era el Mesías, entonces lo querían matar. Y el primer asunto que nos trae él aquí en esta carta para la iglesia que estaba en Filipos. Filipos es una ciudad no tan grande, un poco pequeña, y fue conquistada por Filipos, el rey
el rey del papá de Alejandro Magno. Este Filipos fue que ayudó a esta ciudad de Macedonia a levantarla. Y él fue el primero que cuando él iba a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo se le apareció y le dijo, no quiero que vayas a este lugar, quiero que vayas a Europa, allá para que prediques mi palabra. Y llegando a Filipos, pues ahí una muchacha, si ustedes saben la historia, una muchacha que adivinaba, le decía, ¿no? Estos hombres vienen predicando el Evangelio. Y a tal grado que esto, pues tanto que lo hacía todos los días, le llegó a molestar. Pablo se dio cuenta de que no era de Dios esto y la reprendió y echó para afuera el demonio que tenía. Y en fin, se armó un borlote bastante grande ahí en Filipos. Y fue a dar, lo iban a apedrear, lo iban a matar, pero intervinieron otros hermanos y lo pudieron sacar de Filipos. Pero él levantó la iglesia ahí en Filipos, vino la segunda vez y ahí levantó una obra, una iglesia. Y la iglesia fue creciendo, poco a poco fue creciendo. Él se quedó ahí como por 3 años casi para predicar el Evangelio. Y ahora estaba preso y ahora le dice a los hermanos, porque le mandaron a Epafrodito, y él dice, hermanos, yo doy gracias a Dios, gracias y paz a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y aquí nos da un punto fino que nosotros debemos de ver. Oportunidades que Dios nos da para agradecer. Primeramente, por supuesto, agradecemos a Dios, pero en este caso ahora, en este asunto, él estaba dando gracias a Dios cada vez que se acuerda de los oyentes de Filipo, de los creyentes de Filipos, ahí en el versículo 3. Recordar el tiempo de la conversión es provechoso. No sé, yo me acuerdo que acompañaba luego a mi pastor allá en mi tierra a llevar el Evangelio a otras ciudades, a otros lugares, y me gozaba con él. Y muchos llegaron a alcanzar el Evangelio. Y yo doy gracias a mi Dios, dice, cada vez que me acuerdo de vosotros. Recordar el tiempo de la conversión es bastante provechoso. Pablo recordaba cómo varios hermanos de la congregación en Filipos se habían convertido en oportunidad de su encarcelamiento allí, precisamente en Filipos. El carcelero se convirtió. ¿Se acuerdan de que hubo un temblor y ellos estaban cantando himnos ahí en Filipos, cantos, cuando sucede el temblor? Y se abrió las puertas y Pablo los agarró y los metió en un cuarto allí en donde estaban presos y no dejó que saliera nadie. Y el carcelero se iba a matar, porque dice, se fueron todos y me van a matar a mí. Antes de que me maten, mejor me quito la vida yo. Y Pablo le dijo, no te hagas daño. Tranquilo, aquí estamos todos. Y esa noche mismo, se convirtió toda la familia del carcelero. Y entonces recordamos el amor fraternal que tiene Pablo con esa gente. Y dice, yo doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Y es bueno, hermanos, y esa es la oportunidad que Dios nos concede como iglesia, como hijos de Dios, de saber agradecer.
a los hermanos que se han convertido en el Evangelio. No los tengan en el olvido. Recordar el amor fraternal edifica mucho al creyente, al Hijo de Dios. La iglesia le había expresado su amor varias veces, según el 4:16. Le habían demostrado su interés y cuidado enviándole a Epafrodito, el que era, él se había quedado ahí como encargado de la obra porque habían agarrado a Pablo y lo metieron a la cárcel. Entonces Epafrodito se hizo cargo de la iglesia y ahí estaba ahora esa oportunidad de agradecer. Este espíritu de entre nosotros debe de tejer esas fibras de nuestras relaciones fraternales con los hermanos de la iglesia. Si tú no sabes agradecer a los hermanos de la iglesia, pues no eres hijo de Dios, prácticamente. Porque esto es lo que habla Pablo, que estaba contento de que habían creído en el Evangelio cuando él los fue a evangelizar, y ahora le mandaron, ahora que estaba preso, le mandaron a Epafrodito para que le llevara una ofrenda de amor, para que le llevara de comer, para que estuviera con él. Y a tal grado que Epafrodito se enfermó y llegó al borde casi hasta la muerte que iba a sufrir Epafrodito por estar ahí en la cárcel ayudando a su hermano Pablo. Y este Epafrodito le había llevado noticias de todos los hermanos que estaban orando por Pablo, que estaba en la cárcel. Entonces veamos, hermanos, que es una bendición, es una oportunidad que Dios le da a usted, a cada uno de los hijos de Dios, de agradecer a Dios por los hermanos. Ahora, hay hermanos que a lo mejor no se acuerdan de usted, pero usted sí se acuerda de ellos. Y es bonito orar por ellos. Dice, yo me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Así que hay que dar gracias a Dios cada vez que se acuerde de uno de los hijos de Dios, de uno de sus hermanos. Espero que de veras esa iglesia donde tú participas haya muchos hermanos que le muestren su amor y tú demuestres tu amor para con ellos. Número 2, la intercesión fraternal de los hermanos es una oportunidad para agradecer a Dios siempre. Intercediendo, dice el versículo 4. Veamos, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. No solamente de acordarse y de agradecer a Dios por ellos y de mandarles una palabra por allá de vez en cuando, hermano, lo amo en el Señor, sino ahora rogando a Dios con gozo. No con tristeza, no con coraje, no, con gozo. Ore por la iglesia, ore por los hermanos, con gozo, para que sean bendecidos, estén gozosos, no pasando por tribulaciones y no, pues hermano, lo siento, que es que usted se porta mal y acusándolo de pecado y acusándolo de cosas. No es el momento para reclamar ni para decir nada. Simplemente hay que orar con gozo por ese hermano que está pasando alguna vicisitud, algún problema. Hermanos, entonces, número 1, hay que acordarse de los hermanos y agradecer a Dios y agradecer a los hermanos. Número 2, hay que orar con ellos con gozo. Orar por ellos con gozo. En tiempos de enfermedad podemos orar. Epafrodito estuvo muy enfermo y Pablo oró por él constantemente. Hay enfermos en la iglesia por quienes hemos de interceder. Dios hará maravillas. Si lo hacemos, esto será oportunidad de gratitud. El hermano ese cuando sane, si está enfermo y sabe que usted está orando por él, entonces va a agradecer a Dios y va a sanar y Dios le va a poner en su corazón que ore por usted también. Hermanos,
La iglesia depende de ti. La iglesia depende de todos los hermanos. Por supuesto, Dios obra, Dios está en medio de la iglesia. El Espíritu de Dios armoniza la mente, el corazón de los creyentes. Jesucristo toca esas vidas y se convierten al Evangelio. Y la gente que está alrededor nuestra se da cuenta de tu actitud. Si oras, hay gente que se da cuenta, ay, están orando por mí. Y se convierten al Evangelio. Entonces, en tiempos de conflictos personales podemos orar. Otra razón por esta carta fue el conflicto que tenía Evodia y Síntique. Ahí en el capítulo 4 mismo de Filipenses, dice el capítulo 4, versículo 2. Veamos, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo ruego también por ti, a ti, compañero fiel. O sea que Síntique eran dos hermanas que estaban teniendo pique entre ellas, porque luego hay en la iglesia hermanas, hermanos que tienen cosas que no son comunes y empiezan a tener discrepancia y empiezan a tener problemas. Y Pablo dice, no, hay que orar por esos hermanos. Y él mandó esta carta inclusive para corregir ese problema que tenían estas dos hermanas. Dice, oren por Síntique y que estas fueron mis compañeras de predicar el Evangelio. Así que sus nombres, dice más abajo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermano, hermana, tu nombre en el momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, tu nombre se escribe en el libro de la vida y de eso debes estar seguro de que así es. Esta carta, entonces, Pablo ora por ellas, los conflictos surgen en nuestras iglesias y también esta es oportunidad de agradecer a Dios por esos conflictos, porque en realidad son momentos de crecimiento de la iglesia. Número 3, dice el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que la participación en la obra es oportunidad de agradecer a Dios. Doy gracias a mi Dios por vuestra participación en el Evangelio. No deje que diga, yo no tengo el don de evangelizar. No se trata de un don, se trata de una responsabilidad que tenemos con Dios. El Evangelio, para predicar, para enseñar, para hablar del Evangelio, todo mundo debe de agradecer a Dios de que alguien le habló del Evangelio. Y usted puede ser una persona que Dios use para hablarle a una persona necesitada y estar gozosa cuando esa persona se convierte. Esta participación de agradecer a Dios, dice, doy gracias a mi Dios por vuestra participación en el Evangelio. La responsabilidad no solamente es del pastor, es de toda la iglesia. Hablemos, testifiquemos de Cristo. Esa participación con fidelidad genera gratitud. Cuánta bendición significa la ayuda fiel de hermanos en la causa de Cristo. La evangelización, la educación, el servicio no serían posibles sin la participación fiel de los hermanos. Y esto es lo que produce gratitud a Dios. La participación de la continuación de la obra genera gratitud, hermanos. En ocasiones es más fácil comenzar que continuar. Hay ciertas glorias en comenzar, pero en cuanto al brillo del comienzo desaparece, se necesitan esfuerzos para continuar la iglesia. Por quienes permiten que la obra siga y crezca, hemos de agradecer al Señor de esos hermanos que están poniendo parte, y usted debe de ser parte también de hablar del Evangelio a otros para que la iglesia crezca. Es una responsabilidad nuestra. Es la iglesia la que predica el Evangelio. Número 3, 4.
dice el versículo 5 y 6. Por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora, 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El progreso en las vidas de los creyentes es una oportunidad de agradecimiento a Dios. Doy gracias a mi Dios porque el que comenzó en vosotros la buena obra, lo va a perfeccionar. Dios quiere que seamos perfectos, hijos de Él. Usted puede decir, no hay hombre perfecto. Olvídense lo que piense cualquiera. Dios quiere que seamos perfectos y lo va a perfeccionar a usted. Y esta obra es del Espíritu Santo de Dios. O sea que no tengamos una mente cerrada, tengamos la mente abierta para que Cristo empiece a trabajar en nuestras vidas. El Espíritu de Dios empiece para que la obra de Dios crezca. El desarrollo espiritual es oportunidad de agradecer a Dios. El desarrollo, Dios alcanza a los perdidos y nos da oportunidad de participar en su crecimiento y desarrollo en la iglesia. La obra crece espiritualmente y numéricamente, no solamente espiritual, también crece en números, pero esto depende de la iglesia, depende de usted, de los que formamos parte de la iglesia. No es obra de uno solo, del cuerpo de Cristo. Así como los miembros, todos forman parte y todos tienen una función. Así usted, cuando entra en el cuerpo de Cristo, tiene una función. ¿De qué? De hablar de Dios, de hablar del Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia? De que Cristo es Salvador, Cristo pagó la cuenta, Dios nos ve a través de Cristo y no a través de nosotros mismos, porque tú y yo no calificamos para la eternidad con Dios, pero Cristo sí califica. A eso vino, para llevarnos a la gloria. Así que la defensa del Evangelio es oportunidad de agradecer a Dios. En la defensa y la confirmación del Evangelio, dice el versículo 7, perdón, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea que, de veras que a veces nosotros no asumimos responsabilidades, pero hay mucha gente que tiene necesidad de Cristo, necesidad de Dios, y están pasando por momentos difíciles. Yo no sé si alguna vez usted pasó por algún momento difícil en la vida, pero Dios sí sabe. Y todos nosotros venimos a conocer a Dios en un momento crítico de nuestras vidas. Y Dios nos da la oportunidad de que uno enviado por Él para hablarte de Cristo. Esta es lo que uno debe de dar gracias a Dios. Úsame para tu gloria, Padre Santo. Úsame, aquí estoy. El desarrollo espiritual y el crecimiento numérico es responsabilidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y tú eres parte del cuerpo de Cristo si ya tienes a Cristo en tu corazón. La defensa del Evangelio es oportunidad de agradecer. La defensa del Evangelio y confirmación del Evangelio es el argumento más fuerte a favor del Evangelio, es la vida transformada del creyente por el poder de Cristo. ¡Wow! Hermano, sepa que esto es una responsabilidad, una oportunidad de agradecer a Dios. La iglesia tiene esta responsabilidad, pero son oportunidades que Dios nos da.
y en todo lo que son las cartas en el Nuevo Testamento. Miren, los 4 evangelios, los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la historia de Jesucristo, su momento de vida cuando Él bajó a esta tierra, desde que Él nació, desde que se anunció que venía el Hijo de Dios a pisar tierra, el Mesías. Desde ese momento, los ángeles que participaron, todos los que participaron, toda la vida de Cristo, su muerte, su ascensión, su resurrección y su ascensión, todo lo manifiesta el Nuevo Testamento. Pero las cartas son la doctrina, el conocimiento de cómo la iglesia se debe de desempeñar. Así que, hermanos, tenemos un libro de Apocalipsis, un libro final. Así como hay un principio en Génesis, hay un final. Apocalipsis quiere decir revelación de Dios. Se recorre la cortina y se da a conocer lo que hay allá, lo que va a pasar. Y está pasando cosas difíciles. ¿Has dado gracias a Dios? Debemos de dar gracias a Dios. Dios nos da la oportunidad de que oremos, esa oportunidad de agradecer a Dios cada vez que se acuerda usted de un hijo de Dios. La intercesión fraternal es oportunidad de agradecer a Dios. Voy a dar gracias a Dios, siempre intercediendo con gozo por los hermanos. No lo tome como una pesadez. No. Dale gracias a Dios que tú puedes ser instrumento para que alguien sane. Dios puede obrar, no te preocupes, no tienes que tener el don de sanidad. Dios te oye y Dios puede obrar a través de ti. La participación en la obra es oportunidad de agradecer. Hay que dar gracias a Dios por vuestra participación en el Evangelio. Dale gracias a Dios que te usa. Es un deber nuestro y es un progreso en la vida. Es oportunidad de agradecer. Doy gracias a mi Dios porque el que comenzó la obra en nosotros nos va a ir perfeccionando poco a poco hasta que termine esa perfección. Es que vamos a estar con el Señor. Da gloria a Dios. El recuerdo de los creyentes, el gozo de interceder por los creyentes, la participación en la obra del Señor, del Evangelio, en predicar el Evangelio y su progreso espiritual deben de llevarnos a un noble sentimiento de agradecer a Dios. Eso es una responsabilidad absoluta que cada creyente tiene con Dios. Una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? De amar a los hijos de Dios, orar por ellos, participar en el Evangelio, aumentar números en la iglesia, números. Hay un libro que se escribe, que está en el Antiguo Testamento, Números. Hay mucha gente que no quiere creer en los números, pero hay un libro en la Biblia que se llama Números. Así que Dios quiere que se llene su gloria, no el infierno, que se llene su gloria. Tú eres parte de ese conocimiento y parte de esa responsabilidad. Tienes que hablar a otros de Cristo. Así que, hermanos míos, hermanos consagrados, hermanos gozosos, hermanos, vamos a vernos como hijos de Dios. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a dar gloria a Dios por cada uno. Yo doy gloria a Dios por amigos, por hermanos que conocí desde el principio de mi conversión, cuando era jovencito. Doy gracias a ellos que todavía permanecen en la fe y oro por ellos. Así que soy bendecido al orar por ellos, porque me acuerdo de ellos como cuando andaba con ellos. Así que, hermanos,
De veras, y ahí en la iglesia me gozo con los hermanos. Me dedico a llevarle las buenas noticias a aquellos que todavía no conocen al Señor. Y me encanta llevar esta gran noticia del Evangelio al mundo que no conoce al Señor. Que Dios lo bendiga, que Dios lo use, que Dios le dé esta responsabilidad, que entiendas bien que Dios te ama y quiere que tú seas fructífero para la honra y gloria de Él. Que Dios te bendiga, mi hermano. Lo estamos viendo primeramente Dios el domingo a las 11 de la mañana, este domingo que viene. ¿Ok? Bendiciones. Hasta pronto. El próximo miércoles a las 7 a la misma hora. Bendiciones.